Mientras más profundo se cavan los cimientos, más fuerte es el edificio. Y de la misma manera es la oración. Cuando nosotros pasamos tiempo en oración, incrementamos nuestra vida de oración, conocemos más a Dios a través de la intimidad, en la oración, nuestras vidas cristianas tienen más cimiento, más fundamento. Estamos más seguros en Cristo porque le conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo del 5 al 8. Mateo, capítulo 6, del 5 al 8. El Señor Jesucristo está enseñando a orar a sus discípulos y les da la siguiente enseñanza. Mateo 6, verso 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor Jesucristo comienza definiendo, en primer lugar, lo que no es la oración. Y la oración no es decir vanas repeticiones. La oración no es ser escuchado en la iglesia o en las sinagogas por todo mundo, levantando alta voz y utilizando palabras muy especiales para que todo el mundo nos escuche. Eso no es la oración. La oración tampoco es un rito ni una práctica religiosa basada en ningún calendario ni en ningún horario tampoco. La oración no es repetición consecutiva de palabras, como algunos nos enseñaron tal vez en la religión tradicional, en donde tenían ¿verdad? Que orar diferentes oraciones y repetirlo y hacer 15 Padres Nuestros y 8 de otras oraciones y a diferentes santos tal vez. Y Jesucristo rompe todos esos paradigmas hace 2000 años y nos muestra lo que no es la oración. Ninguna de estas cosas es la oración. La oración es establecer una relación personal con Dios, es comunicarnos con Dios en un diálogo. Diga todo el mundo conmigo, diálogo. La oración no es un monólogo, no es que yo busque a Dios y solamente yo le hable a Él y que no le dé yo oportunidad de hablar a Él. La oración es un diálogo, es una comunicación entre dos personas, en donde yo le hablo a Dios y entonces espero en Dios en el tiempo de oración y el Señor comienza a fluir a través de su Espíritu Santo en mi vida y me da una palabra, me da revelación, fortalece mi vida. A veces es importante en la oración quedarnos callados. Después de que hablamos, hay muchos hermanos que hablan y hablan y hablan en la oración, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Sobre todo las hermanas que les encanta hablar, ¿verdad? Y se la pasan, hable y oran 20 minutos y yo me imagino que el Señor está desde los cielos así queriendo darte una palabra y tú no lo dejas. Tienes que guardar silencio en un tiempo de la oración, de eso vamos a hablar más tarde. Entonces la oración es establecer un diálogo, una relación personal, una comunión con Dios. Y los que están tomando apuntes, anota. La palabra comunión en el griego es la palabra koinonía, con K, koinonía, y significa compañerismo, participación en las cosas que nos unen con Dios, significa comunicación con Dios. Eso es la palabra koinonía, es tener compañerismo con Dios. Algunos ven a Dios como este ser sobrenatural que tiene un látigo y está listo para castigarnos cuando nos equivocamos. Porque esa es la imagen que tal vez viste en tu familia de tu padre, porque tal vez tu padre era autoritario y tú relacionas a Dios, el Padre Celestial, con lo que tú viviste y piensas que Dios está listo para castigarte. Y ese no es Dios. Dice la Biblia que Él es bueno, que para siempre es su misericordia. Y es cierto, también es justo, pero su misericordia se extiende hacia los cielos. Entonces, tú puedes acercarte a Dios en compañerismo con Él, tener una relación
de amistad con Dios en las cosas que te unen en común con Él. ¿Qué cosas nos unen en común con Él? Bueno, nos une el Espíritu Santo, nos une la palabra, nos une la cena del Señor, nos une la oración. A Dios también nos lleva la alabanza. A través de la alabanza entramos por sus puertas con acciones de gracias y a sus atrios con alabanza. Entonces, cuando participamos en las cosas que nos unen en común con Cristo Jesús, estamos teniendo comunión con Dios y comunión también entre nosotros. Ahora bien, es importante que si tú quieres desarrollar una mejor vida de oración, que después de que escuches este mensaje, tu vida de oración sea más rica, sea más fuerte, se incremente. Dios te quiere llevar a otro nivel de oración. Ahora, ¿cuántos quieren llegar a ese nivel de oración? Amén. Quieren mejorar su vida de oración. Van a tener que hacer 3 cosas. 3 aspectos personales a desarrollar con Dios. Número 1, diga conmigo, compromiso. Compromiso. Cuando usted le contratan en un trabajo, usted tiene que firmar un contrato y usted se compromete a ir a ese trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si usted falta a ese compromiso, usted lo sacan de ese trabajo. Usted se comprometió con ese trabajo, se comprometió. Los que están aquí casados, cuando se juraron, ¿verdad?, los votos matrimoniales, se comprometieron a amar a Dios y amarse entre ustedes. Fue un compromiso, fue un voto. Si usted quiere incrementar su vida de oración y volverla más rica, más saludable, usted tiene que comprometerse con Dios. Dile a 2 personas, comprométete con Dios. Pero díselo en serio, comprométete, dile. Muchos cristianos ven las cosas de Dios como algo muy ligero, muy liviano, decir, bueno, Dios es bueno y no importa si no puedo orar tanto, si no puedo, ¿verdad?, pasar tiempo en su palabra. De todas maneras Él es bueno y de todas maneras Él me ayuda. Y sí, es cierto, Él es bueno y Él te ayuda, pero necesita que tú te comprometas. Jesucristo era un hombre comprometido con la oración. De acuerdo a algunos teólogos, Jesucristo oraba de 3 a 5 horas diario. Dice la palabra que en la madrugada Él iba a orar y buscaba al Padre de noche. Después en la tarde buscaba al Padre, después de todo el día de ministerio. En la noche, dice la Biblia, se iba a un monte, a un lugar aparte para buscar a Dios. Y ahí está Cristo de rodillas y levantando sus manos, clamando al Padre. Y no lo hacía durante 5 minutos. Él estaba comprometido con el Padre. Durante 3 horas, durante 4 horas, el Hijo de Dios buscando al Padre para que en su ministerio público, cuando venía un endemoniado, cuando venía un enfermo, Él solamente daba la orden: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Instantáneo. En 2-3 minutos la persona sanaba, los demonios salían. Y aquí hay una relación. Jesucristo se comprometía 4 o 5 horas tal vez a buscar al Padre diario, y en 3 o 4 minutos Él echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Y el problema de nosotros en el siglo XXI como cristianos es que cuando viene un endemoniado, un enfermo, pasamos 4 o 5 horas reprendiendo a ese demonio que salga y orando por ese enfermo, y solamente pasamos 10 minutos de oración. Ve cómo tenemos los conceptos al revés, equivocados. Diga conmigo, compromiso. Dígalo fuerte, compromiso. Tiene usted que comprometerse a buscar a Dios en la mañana. Si usted lo está buscando 5 o 10 minutos, busque al Señor 15, 20 minutos. Yo voy a estar hablando acerca de estos 12 tipos de oración que nos van a ayudar a disciplinar nuestras vidas para poder tener una mejor vida de oración. En segundo lugar, diga conmigo, disciplina. Si no tenemos disciplina, no vamos a lograr nada en la vida. Había un escritor que un día entrevistaron en la televisión. Este hombre le gusta mucho escribir acerca de historia de México. Y tiene más de 20 libros o algo así. Es un brillante escritor y es muy joven él. Y le decía la periodista, oiga, ¿cómo hace usted para haber escrito tantos libros y es usted tan joven y de tan buena calidad esos libros? ¿Cómo le hace? Y le dice este hombre, hay una fórmula que consiste en 3 cosas. Dice, disciplina, disciplina y más disciplina. ¿Quiere usted conocer a Dios? Aquí está el Señor revelado en su palabra. Tiene usted que pasar tiempo de estudio de palabra, disciplinando su vida de oración, disciplinando su vida de estudio de la palabra. Y en tercer lugar, póngalo ahí, perseverancia. Dígalo conmigo, perseverancia. De nada sirve que nos comprometamos,
que nos disciplinemos y durante 2 o 3 semanas usted fue muy constante, ¿verdad? Y fue disciplinado y fue comprometido, pero después llegó una prueba, tuvo usted una prueba económica, se enfermó, acabó en el hospital, tuvo una tribulación difícil en casa con alguno de sus hijos, con su esposa, y entonces usted ya deserta de la oración. Dice, no, pues ¿para qué tanta oración? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanto discipulado? De todas maneras, mira nada más cómo me está yendo. ¿Sabe una cosa? El reino de Dios sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Aquellos que deciden disciplinarse, aquellos que deciden comprometerse, pero sobre todo aquellos que perseveran. Y no importa que venga huracanes a tu vida, que venga problemas, que vengan necesidades, que venga enfermedad, tú sigues adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo. Diga conmigo, compromiso, disciplina, perseverancia. Dile al de junto, ten compromiso, disciplina y perseverancia. Amén. El jueves estuve hablando de 4 tipos de oración. Ahora voy a tratar la segunda parte. Voy a hablar de otros 4 tipos de oración. En primer lugar, oración de acción de gracias. Oración de acción de gracias. Vaya conmigo al Salmo 75, versículo 1. Salmo 75, verso 1. Las acciones de gracias que presentemos al Señor deben de estar en nuestra oración continuamente y nunca olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando usted ha hecho un favor a alguien, tal vez usted fue a visitar a un enfermo, tal vez usted hizo un favor a algún familiar, ¿qué siente usted cuando ese familiar le envía una nota o un pequeño presente, un obsequio con una nota que diga, gracias por haberme ayudado? Y usted lo recibe y abre ese obsequio y ve esa notita. ¿Cómo se siente usted? Se siente uno bien, ¿verdad? Porque le están dando gracias por lo que uno hizo. Las acciones de gracias se parecen en este sentido a Dios. Cuando nosotros enviamos un paquete, preparamos un paquete y se lo enviamos a Dios como si fuera una nota, y Él la abre y esa nota dice, gracias, querido Señor Jesús. Gracias. Esas son acciones de gracias. Hay que actuar para darle gracias a Dios. ¿Cómo actuamos? A través de la oración. Vea lo que dice el Salmo 75, verso 1. Léalo conmigo. Dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Levante todo el mundo sus manos y diga conmigo, gracias Señor por todo lo que soy. Gracias Señor por todo lo que tengo. Gracias por la vida. Gracias por mi familia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Mi corazón está agradecido contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso se siente, qué hermoso es cuando tú tienes un corazón agradecido. Escuche, muchos cristianos solamente oran pidiéndole a Dios. Encierran ahí en su cuarto, Señor, te pido que me sanes, Señor, te pido por mi familia, Señor, te pido que prosperes mi negocio, Señor, te pido que tú quites, Padre, todo estorbo, te pido, y nada más le piden a Dios. Y es bíblico pedir. Yo hablé de eso el jueves. Claro, Dios le gusta que pidamos. Él sabe las necesidades que tenemos incluso antes que se las pidamos. Pero se quedan en ese nivel de oración, nada más pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Cuando venimos a dar a Dios, permitimos que su Espíritu Santo nos llene. Cuando venimos a entregarle acciones de gracias y somos agradecidos por haber terminado ese día laboral, somos agradecidos por haber despertado, somos agradecidos por toda la creación, somos agradecidos por la familia que tenemos. Tal vez tienes todavía a tus padres contigo o tal vez a tus hijos. Dale gracias a Dios por eso. Hermano, es que me quedé sin trabajo. Dale gracias a Dios también por eso, porque te va a dar un mejor trabajo. Hermano, es que estoy enfermo. Dale gracias a Dios porque Él prometió sanarte en su palabra. Hermano, es que me siento deprimido. Dale gracias a Dios que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Es importante darle gracias a Dios, tener un corazón agradecido con el Señor. Vea ahora el Salmo 100. Salmo 100 es uno de mis salmos favoritos,
porque nos presenta una llave. En el Salmo 100 hay una llave que abre una puerta. Vamos a aprender cuál es esa llave, cuál es esa puerta. Salmo 100, versículo 1, léalo conmigo, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Verso 4, entrad por sus puertas. ¿Por dónde? Por sus puertas. ¿Cómo entramos? Con acción de gracias. Entrad por sus atrios. ¿Cómo? Con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El rey David en el Antiguo Testamento conocía los principios del templo y de la adoración. Cuando tú entrabas al templo, había un pórtico que se abría y entrabas a lo que se llamaba el patio, donde estaba el lavacro. Después entrabas al templo y en el templo se dividía principalmente en dos secciones: el lugar santo, que era un lugar de preparación, y el lugar santísimo detrás de la cortina, donde estaba la presencia de Dios en el arca, en los querubines, estaba verdad la vara de Aarón, etcétera. Entonces se dividía en tres secciones: en los patios, en el lugar santo y en el lugar santísimo. El versículo 4 del Salmo 100 dice: entrad por sus puertas, es decir, al lugar santo. ¿Cómo entramos? Con acciones de gracias. Y entramos a sus atrios a través de la alabanza. Entonces, hay un momento de preparación. Cuando tú comienzas a orar en tu cuarto a puerta cerrada, tal vez tú en los primeros 2-3 minutos estás apenas entablando comunicación con Dios. Estás llamando allá al teléfono, estás esperando la respuesta, estás ya insistiendo, estás llamando, estás abriendo esa puerta con esa llave. Y esa llave se llama acciones de gracias. Muchos de nosotros cuando oramos decimos: es que hermano, yo no siento la presencia de Dios. Yo no percibo que Dios me está escuchando. Yo no siento nada en la oración. Mi fe flaquea cuando estoy orando, como que Dios no me contesta, como que Dios no le importa mi vida. Cambia la estrategia. Abre la puerta con la llave. Levanta tus manos. Todo el mundo levante sus manos, por favor, y diga: gracias, Señor. En tus propias palabras, dale gracias. Todo el mundo que se escucha aquí, dile: gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, yo quiero acercarme a tu bendita presencia. Gracias, Señor. Cierre sus ojos y tome un minuto para darle gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, siempre nos edifica. Gracias, Señor, por esta iglesia preciosa, Señor. Gracias por la vida de todas las familias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque todas las cosas provienen de ti. En el nombre de Jesús, amén. Usted está abriendo la puerta. Si le va a aplaudir, le vamos a aplaudir fuerte a Dios. Apláudale fuerte al Señor. Esa es la llave. Las acciones de gracias y la alabanza. Cuando alabamos a Dios, llamamos su atención. Cuando usted viene aquí, tal vez el domingo en la mañana viene usted un poco modorro, ¿verdad? Así, a lo mejor unos vienen despeinados, con los pelos así, ¿verdad? Es domingo en la mañana y usted entra a este lugar y comienza la alabanza. Usted concéntrese en la alabanza, concéntrese en Dios. Usted vino a adorar a Dios. Levante usted su mano, dele gracias a Dios y comience a alabarle a Él. Y de esa manera la presencia de Dios se manifiesta a través de la alabanza y de la oración de acción de gracias. Vaya conmigo a Lucas capítulo 17. Lucas 17, verso del 11 al 19. Lucas 17, 11 en adelante. Mire, cuando tenemos necesidad, es fácil buscar a Dios para pedirle y para darle gracias. Pero cuando Dios nos empieza a prosperar, cuando comenzaste en ese trabajo y te comenzaron a ascender y ahora ya eres el subdirector y ahora eres el gerente y te duplicaron el sueldo y tu negocio comenzó a prosperar, tu esposa está sana, tus hijos están jóvenes, están fuertes, pudiste hacerte de algunas cosas materiales y comienzas a ser prosperado, comienzas a ser sanado y bendecido.
muchos se olvidan de Dios. Se te olvidó Dios. Cuando estabas en la cama de hospital ahí muriéndote, Señor. Pero ahora que ya tienes tu pantalla gigante y tu video gigante y tu todo gigante, ahora ya las películas, la televisión, los restaurantes, el trabajo. Dios ya no me sirve ahorita Dios. De eso habla este texto en Lucas capítulo 17. Dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos leprosos eran? 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor sana a estos 10 leprosos de una manera milagrosa. Solamente uno regresó, uno se acordó de su Señor. Te digo algo, tú tienes muchos motivos por los cuales darle gracias a Dios. Y no se compara el número de motivos que tienes para agradecer a Dios que el número de motivos que tienes para amargarte. Entonces, ¿por qué vivimos amargados? Y vivimos tristes y deprimidos, y te paras en la mañana y la renta, y la enfermedad, y la piedra de la vesícula, y la hernia, y ya hasta caminas así, ¿verdad? Y le haces así, y te vives quejando de todo. Mi jefe del trabajo, ese, ¿verdad? Siempre nos está fastidiando, qué barbaridad, y el desayuno, la comida, sabe horrible la comida, y te comienzas a quejar de todo. Tienes que cambiar tu mente. Dile al junto: cambia tu mente por la de Cristo. En vez de estarnos quejando, vamos a agradecerle a Dios. Si usted sigue con vida hasta el día de hoy, es porque usted todavía tiene propósito que cumplir aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si usted ya no tuviera propósito, si todo fuera color negro, si todo estuviera terrible, pues Dios ya le hubiera llamado. Dios ya hubiera dicho: ya, véngase para acá, mijo, a la casa. Si no le ha llamado es porque usted sigue aquí con un propósito en la vida. Así que cambie la mente, comience a agradecer a Dios en todo tiempo y en todo lugar. No sea como el 90% que reciben sanidad, reciben bendición y no regresan a agradecerle a Dios. La puerta es estrecha y angosto es el camino. Solamente el 10%, uno de 10 regresó a agradecerle al Señor. Y mire el agradecimiento: se postró, abrazó los pies de Jesús. Tal vez estaba llorando este hombre, le dice: gracias, Señor, bendito seas, me sanaste de esta lepra que tenía. Y el Señor le dice: levántate, tu fe te ha salvado. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Esa es la oración de acción de gracias. Diga conmigo: acción de gracias. Vamos al siguiente tipo de oración. El siguiente tipo de oración es la oración de esperar en Dios. Díganlo conmigo: esperar en Dios. Hermano César, ¿qué quiere decirnos con eso? Vaya al Salmo 37. Este tipo de oración es muy especial y se trata de guardar silencio en su presencia. Hace un momento yo estaba hablando de esto. Es un tiempo para dejar que Dios hable, para esperar su respuesta, para contemplar su hermosura y grandeza. A través de esta oración Dios nos responde a nosotros. Es una oración que si usted la practica, usted va a afinar el oído espiritual, como se afina el musical después de escuchar música y estudiarla. De la misma manera el oído espiritual se afina en este tipo de oración. Se llama esperar en Dios. Esta oración yo recomiendo que sea en un lugar aparte,
en un lugar secreto, tal vez en tu habitación, o tal vez si tú puedes, ¿verdad?, irte 2 o 3 días a un bosque, a algún retiro, o simplemente en tu casa, pero apagando la televisión, apagando los celulares y poniendo en la puerta un letrero grande que diga: no me molesten, que estoy orando. Si usted quiere ayunar durante este tiempo, también es muy positivo. Dice el Salmo 37, versículo 7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Voltee con la persona que tiene al lado y dígale: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Él te va a responder. Muchos de nosotros oramos y Señor, aquello y esto y la alabanza, Padre, y entramos por tus puertas con acción de gracias y hacemos muchos tipos de oración y nunca nos quedamos callados. Salmo 5, versículo 3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Primero oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Y después dice: y esperaré. Es importante este tiempo de oración. Es un tiempo donde usted guarda silencio. Salmo 5, versículo 3, sí. Donde usted guarda silencio y usted comienza a tratar de percibir la voz de Dios. Oiga, hermano, pero yo de repente hago eso y pues no pasa nada. Pues sí, es como si fueras a un concierto y no has ido durante 20 años a la sala de conciertos y quieres entender toda la música de Beethoven en 5 minutos, no vas a entender nada, porque hace tiempo que no lo practicabas. El oído se afina con la práctica. Tienes que aprender a esperar en Dios, a guardar silencio. En este momento de la oración, tal vez postrado ahí, ¿verdad?, en tu cuarto, puedes levantar tus manos, cerrar tus ojos y decir: Señor, háblame. Necesito escuchar tu voz, necesito, Padre, recibir tu dirección, necesito tu respuesta, Señor. Y el Espíritu Santo puede venir, puede abrazarte, de pronto comienza a limpiarte, tú no comprendes lo que está pasando y comienzas tal vez a llorar, a sacar mucho resentimiento que tenías del pasado, comienzas a ser limpiado con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo comienza, ¿verdad?, a sanar tu vida, a sanar tu cuerpo. Estás esperando en Dios, estás callado, estás en silencio. Muchas veces en este tipo de oración el Señor nos lleva una palabra y de pronto el Espíritu Santo nos dice: ¿recuerdas el mensaje que predicó el pastor de la oración? Ahí de los leprosos, ahí en Lucas 17, y vas a ese pasaje y comienzas a escudriñar y Dios te está hablando a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de una predicación. Tal vez el Señor se empieza a manifestar, te empieza a hablar, pero para que te hable tienes que guardar, ¿qué cosa? Silencio ante Jehová y esperar en él. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19. Este tipo de oración, yo creo que Dios va a hablar a muchos corazones esta mañana, es para personas especialmente que se encuentran sumergidos en una depresión. Si tú estás triste esta mañana, estás deprimido, no sabes por qué te sientes así, tal vez estás padeciendo algo, una prueba en tu vida, te sientes desanimado, viniste de milagro aquí a la iglesia, no ni ibas a venir a este servicio, pero tal vez te trajeron, ¿verdad? Y vamos a la congre y Dios te quiere hablar a través de este tipo de oración. Primer libro de Reyes, capítulo 19, habla acerca de la depresión que sufrió uno de los profetas del Señor, el profeta Elías. Vamos a leer el contexto. El versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, porque Elías acababa de tener un triunfo tremendo sobre los Baales, había descendido fuego del cielo. Versículo 2 dice que entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, porque Jezabel les había mandado matar, y entonces es una amenaza de muerte. Jezabel manda a los mensajeros, le dice: Elías, mañana por mi cuenta corre, en otras palabras, que mañana a estas horas tú vas a estar muerto como ellos. Versículo 3, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue. ¿Para qué dice? Para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuántos de nosotros hemos orado así cuando estamos pasando una depresión, un tiempo difícil en la vida, un tiempo donde tal vez estamos siendo amenazados por seguir a Cristo, tal vez vienes de una relación que no funcionó de tu pasado, tal vez tu corazón quedó lastimado por un exnovio que te abandonó, que se fue con otra mujer, o por una exnovia que hizo lo mismo, te abandonó, o tal vez en tu vida antes de tener a Cristo tu relación no funcionó y se rompió tu matrimonio, tú caes en una depresión, en una tristeza profunda, como cayó aquí el profeta Elías. Y tal vez muchos de ustedes han hecho esta oración y le han dicho: Señor, ya no aguanto, ya no tolero, mejor llévame, mejor ya no quiero saber nada, Señor, quiero irme contigo, Padre, quítame la vida. Es la misma oración que oró Elías. Pero ¿sabes algo? El tiempo de tu nacimiento y de tu muerte no dependen de cuando tú quieras nacer o morir, dependen de Dios, porque los tiempos están en Dios. Versículo 11 del primer libro de Reyes 19. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová se manifestó, el Señor se manifestó en medio de la depresión de Elías, y pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, dice la Escritura, no estaba en el viento. Y tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. Diga conmigo: silbo apacible y delicado, dice la Escritura. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces ahí, Elías? Elías estaba tirado, estaba deprimido, que no quería saber nada, quería morir. Y la voz le dice: ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo ahí? Dile a dos personas: ¿qué estás haciendo ahí? Ya sal de donde estás, ya sal de tu depresión, ya sal de la tristeza, porque dile: eres más que vencedor en Cristo Jesús. Versículo 14. Él respondió: Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Pregunta: ¿se acabó la vida de Elías? No, la vida de Elías tenía mucho todavía que dar, tenía propósito por delante. Pero observe, ¿dónde encontró Elías la voz del Señor? La encontró en el silbo apacible y delicado. Cuando estamos deprimidos, angustiados, nos sentimos mal, muchos cristianos van al congreso y quieren ahí la alabanza, el escándalo. Vienen con el pastor: pastor, ore por mí, pero ore fuerte, pastor, porque estoy... Y quieres el terremoto, quieres el fuego, quieres los vientos. ¿Y sabes dónde Dios te quiere hablar? En lo secreto de la intimidad de tu habitación, porque ahí tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Levante sus manos toda la iglesia y diga conmigo: Señor, enséñame a escuchar tu voz, enséñame a esperar en ti, a guardar silencio delante de ti. Fortalece mi vida, háblame, levanta mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso de gloria a Jesús? Gracias, Jesús. Esperar en Dios, esperar en Dios. Muy importante, saber esperar en Dios, guardar silencio y esperar en Él. Número 3, tercer tipo de oración. Vamos a la mitad. Número 3, este es el tipo de oración de atar y desatar.
Dígalo conmigo, atar y desatar. Pero dígalo fuerte, atar y desatar. Dígale junto, no te duermas, te está viendo el pastor que te dormiste. No, así. Vamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20. Este tipo de oración es para usar la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros contra el enemigo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una oración de guerra espiritual. Efectivamente, es guerra espiritual. Es para prohibir o permitir, para declarar ilegal o impropia o ilegítima toda obra de Satanás y de sus demonios. Es importante que los cristianos todos comprendamos que tenemos que hacer guerra espiritual, que estamos en medio de una guerra, que es bueno alabar a Dios, es bueno esperar en Él, es bueno darle gracias, es bueno pedir, pero es muy importante también aprender a hacer guerra espiritual. Mateo 16, versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí la palabra Pedro es Petra, Petros, que significa piedrecita, piedra pequeña. Y sobre esta roca, es otra palabra en griego que significa roca, peña tremenda. Entonces Cristo nunca fundó la iglesia sobre Pedro, como piensan algunos, sino que lo que Cristo está diciendo es que se está fundando la iglesia sobre la roca que es Cristo, sobre Él mismo. Él es el fundamento de la iglesia, como lo reconoce Pedro en sus cartas. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escucha el versículo 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, ¿dónde? En los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En este pasaje vemos cómo Jesucristo está entregando otras llaves, diferentes a las que vimos hace rato de la alabanza. Cristo le está entregando las llaves del reino a Pedro y a todos los discípulos y a todos los creyentes. Si yo te entrego las llaves de mi auto o las llaves de mi casa, te estoy cediendo autoridad para que tú abras mi auto y lo manejes o entres a mi casa. Te estoy cediendo autoridad y responsabilidad porque confío en ti. Cristo le entrega las llaves del reino de los cielos, las llaves del reino de Dios a Pedro, y le dice: Pedro, cuando tú abras esa puerta del reino, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y esa autoridad Cristo enseñó en muchos pasajes que también sus demás discípulos y nosotros, los discípulos que habríamos de creer en Él después, tendríamos esa autoridad. ¿Para qué cosa? ¿Para qué es esa autoridad? Mateo capítulo 4. Vaya rápidamente a Mateo 4. El reino de Dios consiste en 4 cosas principalmente. Mateo capítulo 4, versículo número 23. Jesucristo realizaba 4 actividades, 4 cosas que traían el reino de Dios del cielo a la tierra. Vea el versículo 23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Diga conmigo: enseñando. Y predicando el evangelio. Diga: predicando. Y sanando toda enfermedad. Diga: sanando. Y toda dolencia del pueblo. Se difundió su fama por Siria, y le trajeron los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, los que tenían tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Diga conmigo: sanidad, liberación, salvación. Jesucristo enseñaba la palabra. Jesucristo predicaba la palabra. No es lo mismo enseñar que predicar. Cristo enseñaba, Cristo predicaba, Cristo sanaba todos los enfermos, y Cristo echaba
fuera los demonios. Tenía autoridad para echar fuera los demonios, para echar fuera las enfermedades, para predicar y para enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para atar y desatar, para hacer guerra espiritual, tú tienes que entender que la lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice Efesios capítulo 6, verso 12, anótalo. Entonces, la lucha que tienes en tu oficina no es contra tu jefe del trabajo, que es terrible y que te humilla y que anda tal vez en pecados. Tu lucha no es contra él, es con lo que está atrás de él, lo espiritual que está atrás de él. Tu pleito no es con el esposo, con la esposa, con la suegra. Tu pleito no es contra ellos. Tu pleito es con lo que está atrás de ellos. Hermano, es que en mi familia venimos de una religión tradicional y cuando nos hicimos cristianos, Pastor César, usted no sabe qué difícil nos han atacado, nos han dicho que somos unos traidores a la religión de nuestros padres. Ya ni podemos ir a visitar a la abuelita ni a mis papás porque nos rechazan ahora por ser cristianos. Y tú comienzas como a amargarte contra ellos, decir, ay, mi abuelita, pues que se quede con su idolatría, yo ya soy salvo. Y comienzas a pelear contra la abuelita, a pelear contra el jefe, a pelear contra el esposo. Deja de pelear contra seres humanos. Tu lucha no es contra sangre y carne. Tu lucha es con el espíritu de idolatría que está atrás, con el espíritu de envidia que está atrás, con el espíritu de adulterio que está operando atrás de esa persona. Y cuando tú vienes y comprendes este principio espiritual, tú les bendices a ellos y le echas pleito a los que están atrás de ellos espiritualmente. Todo el mundo ponga una sonrisa y diga, voy a bendecir a mi familia, voy a bendecir a la gente de mi trabajo, voy a bendecir a los que están en mi escuela. Y si tu jefe, ¿verdad?, del trabajo, tu compañero de oficina te pone cara así, de verdad, de amargator, como yo digo, tú le sonríes, le dices, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Pero en tu tiempo de oración dices, en el nombre de Jesús, por la autoridad que he recibido del Hijo de Dios, yo ato ese espíritu de adulterio en el que anda esta persona. Lo ato y se va de mi vida, se va de esa oficina en el nombre de Jesús, y oras por la salvación de esa persona. En el nombre de Jesús, tú vienes con tu abuelita, ¿verdad?, que tiene sus cosas y sus vírgenes, y tú le sonríes, ay, abuelita, que Dios te bendiga, te traje un pastel, abuelita, déjame orar por ti, te traje la conferencia del pastor que habló de la oración, abuelita. Pero sabe una cosa, usted en su tiempo de oración dice, yo ato en el nombre de Jesús todo espíritu de idolatría, todo demonio de idolatría que está atrás de eso, en el nombre de Cristo Jesús. Levante sus manos, cierre sus ojos y diga conmigo, en el nombre de Jesús, con la autoridad que Él me ha dado, yo ato en el nombre de Jesús todo espíritu de ira, todo espíritu de rebelión, todo espíritu de inmoralidad, todo espíritu de brujería, hechicería, ocultismo, lo ato y se va ahora de mi vida, se va de mi casa, se va de mi familia por la sangre de Cristo. Y yo desato el fruto del Espíritu Santo, desato amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Desato tu presencia en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorifica el nombre de Dios. A ver, que se escuche un grito de guerra aquí. Amén. Somos un ejército, hermanos. Y esa es la guerra espiritual que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo echaba fuera a los demonios, ataba a los demonios, sanaba a los enfermos, predicaba la palabra y enseñaba la palabra. Ese es el reino de Dios. Esas son las llaves que Cristo le entregó a Pedro. Te entrego estas llaves, las llaves del reino, para que enseñes la palabra. No como los fariseos y los escribas, que enseñan la palabra pero no la hacen, que leen mucha Biblia pero andan en adulterio e inmoralidad. No como ellos, para que enseñes la palabra con autoridad. Yo te unjo para que tú prediques la palabra, palabra poderosa. Y te unjo para que tú vayas, eches fuera los demonios y sanes los enfermos. Diga conmigo, amén.
Último tipo de oración, 2 minutos voy a tomar. Ponerse de acuerdo, la oración de ponerse de acuerdo. Es el cuarto tipo de oración que quiero explicarle rápidamente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 18, verso 19. Estoy explicando muy rápido los conceptos, hay mucha más profundidad, estamos tocando solo la superficie, pero quiero que tú puedas aprender estos tipos de oración para que disciplines tu vida. La oración de ponerse de acuerdo, dice Mateo 18, verso 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este es un tipo de oración muy especial y vamos a ver si ustedes o yo la estamos practicando. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso de acuerdo con otro cristiano para orar acerca de algo? Muchos cristianos pelean solos, nunca vienen a consejería, nunca buscan oración del pastor. Dicen, la ropa sucia se lava en casa. Entonces aquí cerramos la puerta y esta enfermedad y este problema que tengo, yo solito aquí voy a orar y a orar y a orar. Y se tarda la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que humillarse, abrir su corazón, buscar un consejero, un pastor, un ministro, ¿verdad? Tal vez un diácono y venir a abrir su corazón. ¿Sabe que yo tengo este problema? Ore por mí, pastor. Y en ese momento se pone de acuerdo con otra persona. Y esa oración tiene poder de Dios. Muchas hermanas, hermano, es que usted no conoce mi caso, mi esposo no es cristiano y ya le hablé tanto de la palabra y no quiere aceptar a Cristo, no viene a la iglesia y hermano, llevo 8 años orando por él. Hermana, ¿y quién más la está ayudando a orar? No, pastor, pues yo sola oro. Qué bueno que está orando sola, pero póngase de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Cuando se pongan de acuerdo 2 personas o más acerca de cualquier cosa, conforme a la voluntad de Dios que pidieren, les será hecho. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, con este versículo terminamos. Hechos, capítulo 12. Este pasaje es tremendo porque relata el asesinato de Jacobo. Jacobo era el hermano de Juan, el discípulo amado de Cristo, quien escribió el Evangelio de Juan y el Apocalipsis y las cartas de Juan. El hermano de este gran discípulo de Cristo se llamaba Jacobo o Santiago, y dice la Biblia en el verso 1 que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a Jacobo, versículo 2, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, entonces procedió a prender también a Pedro para matarlo. Entonces eran los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba ¿dónde? Custodiado en la cárcel. Y después dice mi Biblia, punto y coma. Y cuando termina el versículo 5 dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Diga todo mundo conmigo, la iglesia estaba puesta de acuerdo, orando por Pedro. ¿Y sabe qué pasó el resto del capítulo? Ya lo saben muchos. Las cadenas fueron rotas, vino un ángel, lo sacó de la cárcel, hubo un milagro y Pedro siguió predicando muchos años más. ¿Por qué? Por las oraciones de intercesión y puesto de acuerdo en la iglesia. Es muy importante que tú te pongas de acuerdo, que te estés discipulando. Muchos acá no se discipulan. Busca un estudio aquí en Vida Nueva. Busca discipularte. Vente los jueves. Si hay reuniones de oración, reuniones de jóvenes los sábados, busca y dile, ¿sabes qué? Tengo esta necesidad. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a orar. Vida Nueva se está expandiendo. Ahorita vamos a abrir una iglesia en Lomas Verdes. Hemos abierto 2 iglesias el año pasado en Cuapa, allá en Cuautitlán Izcalli. ¿Y sabe cómo se levantaron esas iglesias? ¿Sabe cómo? Yo quiero levantar una iglesia, hermano. ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a orar yo solo. 15 años. Error. ¿Sabe cómo se levantaron? Todos los pastores puestos de acuerdo, orando y poniendo de acuerdo a los coordinadores y poniendo de acuerdo a la iglesia, levantando manos santas y diciendo, Señor, bendice la obra ahí en Cuautitlán Izcalli, bendice la obra acá en Cuapa. Y la oración poderosa de ponerse de acuerdo levanta, provoca el poder de Dios a milagros. Levante sus manos y diga conmigo, Señor, nos ponemos de acuerdo con el pastor, nos ponemos de acuerdo entre nosotros y nos ponemos de acuerdo contigo
para que tú bendigas nuestras vidas, nuestras familias, derrames tu sanidad, tu fortaleza. Bendice, Señor, nuestro país. Nos ponemos de acuerdo para que tú uses esta iglesia, te lo pedimos, y que sean abiertas muchas más congregaciones. Nos ponemos de acuerdo, Señor, para que hayan matrimonios cristianos, matrimonios que te bendigan. Nos ponemos de acuerdo para echar fuera todo divorcio de nuestra iglesia, de nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ese es ponerse de acuerdo. Trabajar en equipo. En equipo. Cuando Jesús mandaba a los discípulos a predicar, no se equivocó al mandarlos de 2 en 2. Porque sabía que si los mandaba de 1 por 1, o se iban a enorgullecer o se iban a desanimar. Pero cuando se ponen de acuerdo 2, allá hay poder. Amén. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, cuando oramos siempre nos escuchas. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Padre, a esperar en ti en oración, a saber escuchar tu voz y a discernir tus tiempos. Enséñanos, Padre, a ponernos toda la armadura espiritual y aprender a hacer guerra conforme a tu palabra. Enséñanos a utilizar, Padre, las llaves del reino, a traer tu reino aquí a la tierra, a enseñar tu palabra cuando sea el tiempo, a predicar tu palabra a los que no te conocen, a poner nuestras manos sobre los enfermos y clamar por su sanidad, y a echar fuera todo principado y potestad del reino de las tinieblas. Te entregamos nuestras vidas, nuestro corazón, y te damos gracias por esta enseñanza.